Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, hoy vamos a hablar sobre pie diabético. Les he preparado una clase que para mí es sumamente importante. Es una rama de la medicina interna que a mí me gusta mucho. De difícil manejo muchas veces en los pacientes, donde nosotros encontramos muchísimos errores, ¿no? Tanto de nuestro lado como médicos y también como futuros médicos, también con los pacientes que muchas veces tienen una mala adherencia, ¿no? En su tratamiento. Entonces, bueno, básicamente hoy vamos a tratar de hablar un poco sobre las infecciones, manejo y tratamiento del pediabético, una clase más enfocada a lo que es medicina interna. Como ustedes ya me conocen, me llamo Melqui, estudiante de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, estudiante del quinto año. Y bien, empecemos. Cualquier duda también me puede preguntar, obviamente, ahí abajo en los comentarios. Bien, entonces el IP diabético, como nuestro enfoque hoy en las infecciones, en el diagnóstico, tratamiento y manejo, nosotros obviamente antes de arrancar con eso empezamos comentando un poco, ¿no? De lo que se trata eso, esas infecciones, ¿no? Y la ulceración, y la destrucción que está presente en el paciente que sufre de hiperglucemia, muchas veces asociado obviamente a otra enfermedad de base que es la diabetes de tipo 2. Entonces, se aprovecha muchas situaciones donde ese paciente no tiene una buena adherencia de su tratamiento, y vamos a ver las complicaciones de esa enfermedad, ¿no? Nosotros sabemos que la diabetes tiene complicaciones agudas y complicaciones crónicas. El diabético ingresa como una complicación crónica de esa enfermedad. Cuando hablamos más de las complicaciones agudas de la diabetes, tenemos siempre en consideración a lo que es la retinopatía, la nefropatía, la cetoacidosis, nada más que nada, sin la nefropatía y la retinopatía depende de la situación, cuando muchas veces necesitamos hacer un fondo de ojo, entra como algo agudo, pero en su forma general eso es más crónico, pero la cetoacidosis y el coma hiperosmolar sí o sí son complicaciones agudas. Acá el diabético entra como una complicación crónica. Asociada a infección, ulceración, destrucción de tejidos profundos de la piel, neuropatía diabética y o la enfermedad arterial periférica que sufren esos pacientes. Entonces, las claves iniciales que vamos a detectar hoy, de hablar, es un poco sobre la neuropatía periférica, que es el factor etiológico principal, ¿sí? La enfermedad arterial periférica que contribuye y empeora el pronóstico, la infección secundaria que es frecuente y suele ser polimicrobiana en esos pacientes. Entonces, nosotros ya tenemos acá a dos cosas claves importante en esos pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿sí? En un contexto general, diabetes, que van bueno, obviamente que si no se hacen un buen manejo de su tratamiento, van a desarrollar las complicaciones de la diabetes, sino una tal, ya que está ahí puesto en nuestra diapositiva, que es la neuropatía periférica. La neuropatía periférica tiene mucho que ver con esa cuestión porque el paciente muchas veces comienza con una infección, una herida, una pequeña herida en el pie y no siente por qué la neuropatía periférica justamente es una afectación gracias a la hiperglucemia que van a tener esos pacientes, van a tener afectación al nivel de los nervios periféricos en esos miembros inferiores, y eso obviamente más allá de lo que conlleva la presentación también tiene enfermedad periférica, arterial y venosa. Entonces, por detrás de la fisiopatología, ¿no? Y la fisiología, esos pacientes sufren, y los vasos de esos pacientes sufren por la vasovasorum, la destrucción y la presencia de un componente hiperosmolar que contribuye para inflamación persistente en esos vasos y precisamente los nervios. Entonces, los pacientes no sienten dolor como otro cualquiera que por ahí tiene, ¿no? Un nivel de glucemia normal. Entonces ellos comienzan con heridas que son pequeñas y no se dan cuenta, no se hace su determinado chequeo en los pies para saber si por ahí tiene alguna herida abierta o algo que está raro. No se dan cuenta y bueno, y también asociada a su estilo de vida, la mala adherencia y porque no tiene un buen uso de zapato correcto, ¿no? Una zapatilla correcta para su caminata, muchas veces desarrollan infecciones, heridas que no se dan cuenta, ¿sí?
porque no siente dolor, no tiene la misma intensidad de dolor que en un paciente común y corriente que no tiene esa patología. Entonces, bueno, hablando en ese contexto acá, la epidemiología y factores de riesgo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que se trata más de una úlcera, o sea, la enfermedad va más allá de una úlcera cualquiera, es un síndrome clínico de alto riesgo de amputación, infección y muerte en esos pacientes. Una vez se pregunta, bueno, ¿de qué se mueren los pacientes que tienen diabetes? Muchas veces uno dice, no, el corazón, el hígado, ¿no? Que son órganos blancos que sufren la deterioro de la diabetes, más allá también de la retinopatía y la nefropatía, pero también esos pacientes sufren con infecciones que pueden comenzar a partir de su pie o de su miembro per se, a partir de una herida, y hacer ahí lo que conocemos bacteriemia, incluso sepsis. Entonces, bueno, de 15 a un 25% de las personas con diabetes desarrollarán una úlcera en el pie a lo largo de su vida. Y eso es sumamente importante porque nos da cuenta de la cantidad de personas que van a sufrir. Y más allá de que la persona sufra de eso, también afecta a nuestro sistema de salud, porque eso requiere mayor atención, mejor manejo, mayor adherencia y también mayor internaciones. Después, en un 50-70% de esos pacientes tienen la mortalidad de 5 años tras la amputación a mayor, porque muchas veces nosotros como estudiantes de interna sabemos que esos pacientes tienen afectación a nivel de los vasos periféricos. Entonces, es casi que seguro que en su gran mayoría cursen con enfermedad arterial periférica, sí, o venosa. Entonces, muchas veces cursamos con alguna isquemia crítica y es necesario amputar. Factor de riesgo relevante. La neuropatía periférica, como yo ya le comenté, es el principal mecanismo fisiopatológico por detrás de esos pacientes, ¿no? Por detrás de esas infecciones y patologías asociadas a mal manejo de la diabetes. Deformidades, sin el hallux, dedos en garra, en Charcot, que también vemos la referencia en el libro de medicina interna basada en evidencia, que nos comenta que hay grados ahí del Charcot, que incluso el pie se deforma completamente. La enfermedad arterial periférica es un factor importante y eso tenemos ahí en cuenta en la prueba del índice tobillo-brazo, que es una prueba utilizada principalmente para detectar a esa enfermedad arterial periférica, porque como ya sabemos, los pacientes diabéticos tienen mayor probabilidad de hacer ateropatía esclerótica acelerada, ¿no? Entonces, ese índice tobillo-brazo nos va a decir si ese paciente tiene o no ahí lo que es la enfermedad arterial periférica. Más allá de eso, en la propia anamnesis, en el estudio del examen físico, vamos a ver que este paciente muchas veces tiene los pulsos disminuidos. Eso nos tiene que llamar la atención como estudiantes de medicina interna. En la hemoglobina glicada, vamos a ver que la hemoglobina glicada va a estar elevada si el paciente tiene diabetes de larga evolución y tabaquismo, son factores asociados. Nosotros sabemos que la triada de Vichy es una triada importante en el contexto de esos pacientes. ¿Por qué? Porque sabemos que el tabaquismo influye en el daño endotelial y eso favorece a la enfermedad arterial periférica que desarrolla aún más. Muchos pacientes van a tener una adherencia complicada a su tratamiento y eso está relacionado con las cuestiones económicas, educativas, socioeconómicas, nosotros también como estudiantes y futuros médicos, de cómo educar, de cómo ayudar al paciente en este sentido para que su adherencia sea mejor. Porque la bibliografía nos comenta que básicamente en la diabetes mellitus de tipo 2 nosotros tenemos básicamente tres fármacos sumamente importantes que son los agonistas GLP-1, la metformina y los inhibidores de SGLT2. Muchas veces esos medicamentos son costosos. Entonces, a veces el paciente no alcanza, no le llega para hacer su compra. Entonces, tenemos que manejar con otros fármacos. Etiología y la fisiopatología práctica. Bueno, la neuropatía diabética periférica favorece la pérdida de la sensibilidad protectora. Normalmente el dolor es importante. Nuestro cuerpo nos avisa, nos sirve como un conductor importante de decir, ¿sabes qué? Mira, algo pasa, algo está raro. En esos pacientes, ellos pierden esa sensibilidad, ¿sí? Por causa de la neuropatía. Y obviamente esa neuropatía, en ese contexto de esos pacientes,
muchas veces ellos no tienen claro, ellos no saben discriminar, no saben decir de hecho de cómo es esa sensación al médico, ¿no? Que va a ser su consulta. Y la neuropatía periférica, ella puede ser tanto autónoma como mononeuropática. Entonces, muchas veces sus pacientes van a presentar no solamente la cuestión de la pierna o del pie en per se que estamos hablando, que es el enfoque principal de la clase de hoy, pero también puede estar relacionada con otras clínica, ¿no? Otra sintomatología asociada al organismo. Entonces, por ejemplo, una vejiga neurógena, ¿sí? Una disfunción eréctil, hay que llamar atención a nosotros como estudiantes y también a los médicos, que ese paciente posiblemente tenga también una neuropatía que esté poniendo ahí otro sistema en compromiso. La isquemia limita la cicatrización, esos pacientes tienen un rol de cicatrización menor. em, que nosotros o los demás pacientes que no sufren de la diabetes, ellos no tienen un perfil M2 en el macrófago. Perdón que les comente un poco de inmunología, pero para que nosotros tengamos en cuenta la base de la fisiología particular, ya que los macrófagos son importantes en el contexto de las heridas, porque produce ahí MEC, matriz extracelular, y también TGF-beta. Entonces, esos pacientes no tienen esa capacidad porque la isquemia limita la cicatrización, ¿no? Entonces, yo directamente saco oxígeno y como que limito a que las demás células tengan su ciclo reproductivo, replicativo normal, y favorezco a lo que es un ambiente más proinflamatorio. Eso aumenta la necrosis y la infección. La infección secundaria también complica y acelera la destrucción tisular. Entonces, en el prediabético, el riesgo neuropático suele iniciar el problema. El componente vascular condiciona la gravedad y el pronóstico. Por eso que es importante que si nosotros alcanzamos antes a este paciente que no, con el tratamiento, no venga a desarrollar eh, una neuropatía grave, nosotros alcanzamos a hacer un buen tratamiento. Sobre todo mantener una buena glucemia, ¿sí? Y una hemoglobina glicada alcanzada objetiva. Bien, entonces, diagnósticos que se busca hacer en la consulta que nosotros vamos a hacer como ahí una vez recibido, una vez con nuestro paciente, la guardia, por ejemplo, ¿no? Obviamente la clásica que ustedes ya conocen, paciente que tiene polifagia, polidipsia, poliuria, una glucemia al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, eso ya nos orienta que ese paciente es diabético, ¿no? Pero también lo puedo citar 2 veces y hacer pruebas para identificar tanto la hemoglobina glicada mayor o igual a 6,5, o lo puedo hacer en glucemia ayuna, ¿no? Pero bueno, si nos toca en un paciente que ustedes estén en guardia, por supuesto que esa clasificación ya te ubicaría sobre el diagnóstico per se de un diabético. Bueno, entonces la clínica orientadora en el contexto del pediabético es neuropático, vascular, úlcera neuropática y las úlceras isquémicas. Obviamente que cada una de esas cosas tiene su característica per se, de acuerdo con la semiología y cómo va a presentar ese paciente, ¿no? Neuropático, paciente va a presentar parestesia, distesia, dolor urente, piel seca, anhidrosis deformante. Las parestesias también puede estar presente ahí como hormigueos. Muchas veces el paciente no sabe decir, entonces nosotros tenemos que manejar el lenguaje para que estemos hablando el mismo nivel educativo, digamos, educacional del paciente, para que el paciente pueda entender lo que es la pregunta que le estamos brindando y haciendo. Vascular, la claudicación. La claudicación es lo que tenemos como el dolor en los gemelos de frente al esfuerzo, ¿sí? Lo que hace cambiar demasiado la clase funcional del paciente. El dolor en reposo es importante porque nos comenta que existe un determinado criterio de gravedad, ya que el paciente está en reposo sin esfuerzo y siente dolor en las piernas, ¿sí? Los pulsos disminuidos, algo que vimos y sabemos de semiología, nos orienta en que existe, por supuesto, una enfermedad arterial periférica, ¿sí? La palidez, la elevación del miembro, si no mejora, si mejora, si el paciente cuando hace esfuerzo mejora, ¿sí? Si se limita su vida personal a hacer sus cosas, porque por supuesto los pacientes con prediabéticos, ellos muchas veces ni siquiera pueden caminar, entonces si trabajan, tienen que dejar de trabajar, si tienen sus cosas, tienen que dejar que hacer, entonces imagínense cómo es una vida así, ¿no?
Úlcera neuropática es una úlcera de tipo plantar, sobre todo, está en la parte del pie de abajo, plantar, indolora, de borde calloso, una base granulante, que nos sirve para orientar el tipo de gravedad de las infecciones en el pie diabético, que son tres: leve, moderada y grave. Si eso, esa gradación, digamos, nos sirve para orientarnos en la cuestión del tratamiento. Las úlceras isquémicas son por lo general distales, son dolorosas, ¿sí? Bordes son bien definidos, base pálida o necrótica, ¿no? Que nos orienta la atención de que es algo venoso, ¿sí? Esas úlceras son muy limpias y nos llama la atención, al contrario, al revés de una úlcera venosa. En la exploración y las pruebas, ahora hablando un poco de semiología y también interna, tenemos que hacer el monofilamento, donde queremos el diapasón de 120 Hz, 128 Hz. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el diapasón nos va a dar información, nos va a brindar información del cordón posterior que va a ascender ahí la información sensitiva profunda de esos pacientes que, por supuesto, dependiendo de la gravedad, van a estar disminuidos o incluso apagados. Entonces el paciente va a decir que no siente, ¿sí? Obviamente se hace esos estudios con los ojos cerrados, ¿ok? Y el monofilamento son como, no tengo acá, no puse una imagen específica, pero son como tiritas de un determinado metal, como si fuera realmente literal un filamento que se hace en la parte plantar también de la pierna del paciente. Los reflejos aquilianos y la vasosensitiva, porque muchas veces esos reflejos van a estar abolidos. Nosotros sabemos que eso evalúa lo que es la parte S1, ¿sí? Entonces muchas veces esos reflejos van a estar abolidos. Y por último, el que tenemos de más importante para mí, más allá de la cuestión de la osteomielitis que vamos a hablar, es el índice tobillo-brazo, que me orienta que existe de hecho una enfermedad arteriolar presente ahí, perdón, una enfermedad arteriolar periférica, ¿sí? Entonces eso nos orienta para identificar que ese paciente que tiene esa presentación y por supuesto me va a decir la gravedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una EP mayor a 1,3 sugiere calcificaciones y dependiendo de la situación, si yo tengo un valor menor o igual a 0,4, me dice que esa enfermedad arterial periférica es crítica y que por eso esos pacientes van a tener una clínica característica de que es no puede mover ninguno de los miembros, si es algo en ambas piernas, obviamente, no va a poder mover, ¿sí? No va a tener pulso, va a tener isquemia crítica, van a sentir dolor demasiado en reposo, entonces eso nos llama la atención que requiere un determinado, una urgencia médica, ¿sí? Un manejo inmediato. Y por último, yo puse como la resonancia el mejor estudio para la osteomielitis, que es el gold stand para osteomielitis, porque muchos pediabéticos, la osteomielitis aprovecha esa situación y se genera la infección ósea. Entonces es digamos, puerta de entrada para que otras bacterias y microorganismos puedan hacer la infección ósea y ascender. Laboratorio y microbiología, yo puse ahí las cosas más importantes, como la PCR, proteína C reactiva, la eritrosedimentación de la glucosa y la hemoglobina glicada para saber si el paciente, primero, hizo un buen tratamiento. Segundo, voy a evaluar al paciente en 3 meses, porque es la vida media de la hemoglobina y va a decir si el paciente hizo un buen tratamiento en esos 3 meses. Bien. Y el tema de la eritrosedimentación es una vez que esté muy elevada, básicamente mayor a 70, nos orienta y nos apoya que posiblemente el paciente tenga osteomielitis. Bien, hay que hacer también un cultivo, ¿sí? De tejido profundo para dirigir antibióticos. Nosotros obviamente vamos a ingresar con una antibiótico terapia empírica para intentar, digamos, cubrir los principales gérmenes, pero de hecho, si el cultivo se hace antes de la utilización de los antibióticos, por supuesto que resulta mejor. Bien, bien, perfecto. La clasificación de Wagner y orientación terapéutica esa diapositiva se trata de la clínica per se, de lo que vamos a ver en el paciente que está cursando con un pediabético. Sirve para estratificar la profundidad, la infección y gangrena y si existe la necesidad de cirugía. Por ejemplo, si estamos hablando de una clasificación de Wagner 0,
lipemia, riesgo, pero sin úlcera, ¿sí? Una prevención de descarga, calzado y control metabólico. La descarga, chicos, no sé si ustedes saben, pero yo ya les digo, les comento, se trata de la debridación, ¿sí? Yo tengo que debridar. El mejor tratamiento, y acá yo les digo algo que la doctora Paola Finoquieto, que es una diabetóloga de excelencia en los hospitales clínicas acá de nuestra facultad, siempre nos orientó y nos comentó que la prevención, más allá del contexto que tenemos que manejar bien el paciente, pero la descarga, o sea, la depredación es lo mejor que se puede hacer para evitar la progresión de la enfermedad del pie diabético, ¿sí? Muchas veces nosotros vamos a las guardias, hacemos guardias con otros chicos, por ejemplo, ¿no? En un contexto general y vemos que muchas veces el médico de guardia simplemente prescribe, no sé, antiinflamatorio, antibiótico X, se hace una limpieza con agua oxigenada y listo, ya está. Y no se hace la debridación. Si yo no hago la debridación, eso va a persistir, eso va a seguir y no mejora. Entonces, eh, hay que limpiar, desbridar, sondar y obtener cultivos para aerobios positivos y anaerobios profundos. Bien, eso nos orienta la clasificación de Wagner. Después tengo el punto 1, el puntaje 1, ¿no? Curación avanzada y descarga, úlcera superficial. Si yo tengo una úlcera profunda, tengo que hacer desbridamiento, ¿sí? Antibióticos si hay infección, ¿sí? Y ahí por eso es que nos sirve demasiado el contexto del cultivo de tejido, porque nos va a orientar, por supuesto, una terapia, una antibiótico terapia, mejor dicho, perdón, mejor, ¿sí? En el caso, el grado 3 absceso con riesgo de osteomielitis, desbridamiento también quirúrgico y antibióticos intravenosos que ya vamos a hablar un rato de cuáles son. Pero yo ya le comento que abarca las bacterias gram positivas, ¿sí? Los bacilos gram negativos y otros más. La gangrena localizada, ahí sí se hace la, posiblemente, dependiendo de cómo esté la situación y si existe una isquemia crítica, puede llegar a tener amputación parcial, más antibióticos y por fin ahí el puntaje 5, la gangrena extensa. Bueno, datos claves ahí, chicos, es el manejo del pediabético infectado, es siempre multidisciplinario. Yo, como médico recibido, tengo que saber que ese manejo no se hace solamente conmigo, sino también con otros médicos y obviamente especialistas que manejan, ¿no? Pero tenemos en cuenta que ese paciente es un paciente que necesita tanto de ayuda psicológica con la parte de la salud mental y también en un contexto, en un mundo perfecto, ¿no? Obviamente, ¿no? Tenemos ahí acceso a aún más recursos, ¿no? Entonces, salud mental, salud cardiovascular, sí, el manejo nutricional, ¿ok? El manejo también de cuestiones tabáquicas, sí. Bueno, y en un montón de cosas que ese paciente necesita ayuda. Y obviamente el seguimiento con el diabetólogo, que acá es clave. ¿Sí? Bien, perfecto. Tratamiento y manejo integral, tenemos la secuencia práctica, descarga, depresión y cuidados locales de la herida, desbridamiento cuando exista tejido necrótico o infección. Por eso que es importante que si yo hago solamente la limpieza con agua oxigenada, no sirve. ¿Ah? No sirve. Antibióticos según profundidad y severidad, revascularización si hay isquemia significativa, control glucémico estricto que es sumamente importante acá, porque si yo hago todo eso, hago un buen manejo con los antibióticos, hago un buen manejo de la debridación y descarga, ¿sí? Le miro al paciente que camine con la bota Vogue, pero si yo no hago un buen manejo del control glucémico, no me sirve porque la neuropatía, que es digamos, la fuente principal de la causa, sigue ahí persistente. Entonces, el manejo glucémico y que el paciente tenga eso en su cabeza, que entienda que es importante, es clave. Después los grados. 0,1, grado 2, grado 3 y 5, ¿no? Acá es más o menos lo que es la diapositiva anterior, pero más o menos hay dividido lo que hay que hacer, ¿no? El grado 0,1, control metabólico, la descarga, sí, el calzado apropiado, que nosotros acá en Argentina conocemos con la bota Walker. El paciente se queda más o menos un año con esa bota, sí, pero es una forma de hacer con que no se desarrolle y alcance, por ejemplo, que el paciente tenga una enfermedad de Charcot.
del pie, por supuesto, ¿no? Y la curación avanzada. El grado 2, desbridamiento, antibióticos hacia la infección, según perfil local y la severidad, porque yo voy a evaluar, porque como yo les comenté, dependiendo del tipo de la infección del pie o incluso de su herida, vamos a ver que se toma determinados fármacos y se hace algunas intervenciones. El grado 3-5, cirúrgico, antibióticos intravenosos, en ese caso eh, internamos al paciente, ¿sí? Se hace el manejo de la osteomielitis porque es casi seguro que ese paciente venga a desarrollar osteomielitis porque se aprovecha de la situación, se infecta y amputación cuando corresponda. Bien, bueno, la meta general de la hemoglobina glicada es que sea menor a 7. ¿Vamos a hacer eso en todos los pacientes? Por supuesto que no, pero en su gran mayoría, en un patrón, de acuerdo con las guías, se busca que sea menor a 7. Si yo estoy hablando de un paciente que es mayor, tengo que tener un poco de cuidado y manejo que sea entre 8, 8,5, pero por ahí 7,5, pero que no sea menor a eso por el riesgo que ese paciente pueda desarrollar hipoglucemia, ¿bien? Y después el tema de la revascularización, hay que considerar una prueba, como yo ya le comenté, el tobillo-brazo muy bajo o dolor de reposo. Nos tiene que llamar la atención para que algo anda mal con ese paciente. Acá son los antibióticos utilizados en tratamiento del prediabético. Van a ver que es una banda, pero están clasificadas de acuerdo con la gravedad de la situación, la infección, que puede ser leve, moderada, grave, y después osteomelitis, ¿sí? Que no es nuestro enfoque principal hoy, pero también les puedo comentar algo de la osteomelitis. Básicamente, si estamos hablando de una infección leve, vamos a utilizar tratamiento antibiótico vía oral con el Diclox, por ejemplo, o la cefalexina, o incluso amoxicilina ácido clavulánico, para alcanzar de cubrir lo que son las bacterias gram negativas, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un Staphylococcus aureus que es penicilina resistente, conocido como los SARMs, yo tengo que utilizar el conocido Bactrim. Acá en Argentina se dice así, el conocido Bactrim, ¿sí? Que es básicamente el de timetroprina, ¿sí? TMP más sulfamectosazol, ¿sí? Que es el conocido SMX. Perdón si no supe decir bien el fármaco, pero a mí me cuesta mucho decir esos nombres. Así que, pero acá en Argentina se conoce como Bactrim. Si estamos hablando ahora de que la infección se trata de una infección moderada o grave, nosotros tenemos que hacer la antibiótico-terapia ya de forma intravenosa para intentar cubrir lo que son bacterias. Hay cocos gram positivos y bacilos gram negativos. Y también, si tenga o no, obviamente, anaerobios. Eso va a ser mejor claro una vez que yo tenga el cultivo positivo, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando de los cocos gram positivos, vamos a ver vancomicina, linezolid, ¿sí? Y dapto, ¿sí? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de bacterias gram negativas, ¿no? Bacilos gram negativos, perdón, bacilos gram negativos, yo voy a utilizar la cefoxamina, ¿sí? Levofloxacino, conocido como levo, o incluso la ampicilina sulbactam, que son beta-lactamto con beta-lactamasa, ahí está, casi no me sale. La ampicilina con beta-lactamasa, ¿bien? Que es una forma de resistir al intento de destrucción de ese antibiótico, ¿bien? Si yo estoy hablando de los anaerobios, bueno, la mejor va a ser la clindamicina, ¿ok? Así que nada, de forma panorámica, en general es eso. Las complicaciones y el mensaje que yo tengo para dejar para ustedes, obviamente no es la idea principal de hablar de la osteomelitis, hay otra clase para eso, pero es acordar, ¿no? O sea, reconocer las urgencias y la necesidad de que el paciente necesita tener un seguimiento, chicos. Es sumamente importante hacer entender al paciente que él necesita ese seguimiento, que él necesita cumplir su manejo de su diabetes y el control glucémico, ¿sí? Respetando sobre todo la dieta y la forma que tiene para vivir, ¿no? Entonces, primero las complicaciones mayores, osteomielitis va a la cabeza. ¿Por qué? Porque la osteomielitis se aprovecha de la situación, de las infecciones y lleva a infección ósea, ¿sí? Y muchas veces esos pacientes tienen que llegar a la amputación.
Es complicado el manejo, de difícil, como yo le comenté, hay que solicitar resonancia, puse al principio de nuestras diapositivas. El gold stand es la biopsia ósea, ¿no? Como cultivo de tejido, etcétera, porque me va a orientar de hecho qué pasa. Pero muchas veces el paciente tiene la herida abierta, la infección del piel y partes blandas del pie diabético, y yo puedo utilizar una sonda para alcanzar y a partir de ahí solicitar una biopsia ósea. Bien. Amputación no traumática, la sepsis es un riesgo sumamente importante en esos pacientes diabéticos, ¿sí? Y obviamente la artropatía de Charcot, que es la deformación completa de los pies, dependiendo de los grados. Entonces, ¿cuándo pensar en derivación urgente? Cuando yo tenga delante en la guardia a un paciente que presente isquemia crítica en los miembros inferiores o incluso dolor en reposo. Esos pacientes tienen parestesia, no mueven los pies, ¿sí? Ausencia de los reflejos, entonces muchísimo dolor en reposo. Eso nos tiene que llamar la atención. Infección profunda, abscesos, necrosis, sospecha de osteomelitis, ¿sí? Y obviamente fracaso de manejo local inicial que yo traté de hacer y bueno, no pude manejar, o que incluso el paciente se fue de alta, no cumplió su tratamiento y volvió por la misma razón. Bien, y nuestro rol acá en medicina interna es coordinar el abordaje multidisciplinario, hablar con la gente de imágenes, hablar con cardio, hablar con diabetólogo, ¿sí? Hacer con que el paciente pueda tener ahí una contención multidisciplinaria que es sumamente importante. Optimizar la glucemia, la presión arterial y el riesgo vascular. Obviamente nosotros sabemos que dependiendo de la situación, de la gravedad de esa isquemia, hay otras formas de entrar, ¿no? Digamos, del manejo, como la angioplastía y etcétera, etcétera, sí, drogas vasoactivas para intentar mejorar la situación, pero muchas veces por el fracaso local inicial, el paciente evoluciona a eso, ¿sí? Y también, bueno, evitar retrasos en imágenes, cultivos y cirugía. Entonces, tres ideas finales: la neuropatía inicia el problema, que vayan con eso, la neuropatía inicia el problema. Dos, el índice tobillo-brazo nos orienta el componente isquémico a ver cuán isquémico está este paciente. Y tres, el desbridamiento y la descarga son esenciales. Así que nada, chicos, esa es la idea principal. Yo espero que hayan ahí gustado, disfrutado de la clase. Si tienen alguna duda, por favor, déjenme saber. Así que nos vemos en una próxima.